Hola compañeras y compañeros que se encuentran en esta primera semana de trabajo del curso de obtención de grado para la maestría en competencias pedagógicas. Me permito hacer una breve intervención con respecto a las inquietudes que se han plasmado en los foros, derivado de que el tiempo en la red es privilegiado. Voy a hacer lo más pragmático posible. En primer lugar, compañeros, alcanzo a recuperar varias inquietudes de manera general. Una de ellas es con respecto a la extensión de los documentos que deben entregar en esta semana. El segundo elemento es con respecto a los trabajos que se solicita recuperen de las actividades que realizaron en los diplomados previos en la propia desarrollo de la maestría. El tercer elemento que alcanzo a identificar que les preocupa es el hecho de saber si su pregunta de investigación está correcta o no. Y por otro lado, el de las fechas de entrega. Intentaré en este sentido dar respuestas a todas ellas, esperando que pueda ser, digamos, lo más asertivo posible. Para los casos particulares, seguiremos trabajando de manera individual en los foros. Lo primero, compañeros, es que es muy importante que nosotros entendamos en dónde nos encontramos. Y en este sentido, me voy a permitir saber, algunos se encuentran dentro de un trayecto formativo más o menos ubicados en cero, es decir, apenas estamos trabajando. Lo que nosotros tratamos de promover es un trayecto formativo que implique de un espacio o de un sentido de origen hacia una meta que es la obtención del grado a través del desarrollo de su trabajo. ¿Qué es lo que queremos con las actividades? Y aquí doy respuesta a la primera pregunta. Por un lado, no es tan importante, cuando menos para esta semana, si lo entregan en el día o no lo entregan en el día, sino que esas actividades que vayamos nosotros a realizar, nos responsabilicemos de que nos ayuden a ir avanzando en el trabajo que nosotros pretendemos hacer, que es el desarrollo de la investigación, y no cometamos el error de entregar actividades para que sean evaluadas, pero lo único que hagan es hacernos movimientos laterales y no movimientos de avance. Entonces, esa sería mi primera recomendación. Cuando menos para esta semana, no nos preocupemos por la fecha de entrega. Por supuesto, les pido que no rebase preferentemente el domingo, porque si no, quien sufre es el tutor, que tiene que retroalimentar todos los trabajos. Dos, en términos de la extensión de los documentos, parece que hay una confusión en la redacción de la secuencia didáctica, pero les comparto que tampoco ese es el problema. Aunque en algunos apartados dice que una cuartilla y se confunde si son cuatro, lo que yo les sugiero es que no sea menos de una cuartilla y que no exceda las cuatro cuartillas. Lo importante de lo que redacten, compañeros, nuevamente tiene el sentido de que si alguien redacta cuatro cuartillas, eso no significa que hizo trabajo en balde. Al contrario, hizo trabajo que le permite avanzar un poquito más quizás en el desarrollo de contenidos, mientras quienes entreguen una cuartilla quizás puedan tener, digamos, un avance menor, ya que toda la redacción que ustedes hagan eventualmente se va a necesitar. Así que no nos preocupemos tampoco por la extensión. ¿Qué es lo que más me interesa? Me interesa que ustedes tengan claridad en la pregunta de investigación y claridad en lo que quieren hacer como investigación. Por eso, ante esta disyuntiva de qué hacer, creemos que esta pregunta que ustedes tienen que generar, pues lo más importante es que definan qué es lo que quieren hacer. Si por un lado están cargados a recuperar los trabajos que hicieron en la maestría, son bienvenidos. Pero si no tienen esas evidencias, el proceso implica empezar de cero. Así que no habría mayor problema con que a partir de hoy definan su pregunta de investigación sin haber tenido actividades previas en los diplomados. De tal manera que esa pregunta de investigación será la que oriente toda la cuestión metodológica y el sentido del trabajo. ¿Qué les quiero invitar a hacer? Yo les pido que recuperen el trayecto formativo de todo el curso. Esto implica, esto implica desde luego reconocer nuevamente dónde nos encontramos,
nos encontramos en la unidad 1, que es el encuadre de la investigación, donde se les pide esto, el objeto de estudio, el planteamiento del problema y la limitación. Y que contemplemos que en las siguientes semanas estaremos o seguiremos trabajando en profundizar en ello. Si alguien logra definir ya su objeto de estudio, su pregunta, su planteamiento del problema, etcétera, no tendrá ningún problema en hacer el salto al siguiente momento. Lo ideal es que nos vayamos a este ritmo para que semana a semana nosotros tengamos sentido de avance. Así que a partir de ahora se convierte en una tarea, en una actividad personal, en una carrera en la que entregamos no para que seamos evaluados, sino entregamos para avanzar. Yo les invito a ello. El tercer elemento es esto. Les decía que no se preocuparan tanto por las fechas de entrega o por los tiempos de entrega, cuando menos esta semana. Podemos, por supuesto, soslayar esto siempre y cuando no rebasemos el domingo para que a mí me permitan retroalimentarles lo mejor posible. Ya nos queda claro que entre el trabajo que estamos haciendo en los foros y redactar nuestra pregunta de investigación hay una brecha que tenemos que salvar. Yo les invito a que esos ejercicios que estemos haciendo sobre el decir cuáles son las limitaciones que implica la pregunta de investigación, pues la aterricemos precisamente de manera pragmática en nuestra pregunta. Y si nos equivocamos, volvemos a redactar. Pero lo más importante es que escribamos. Es preferible tener una mala pregunta que tener una pregunta en la mente perfecta. Mejor tenemos una pregunta que sea susceptible de ser mejorada y no una pregunta perfecta que decimos que después la redactamos. Bueno, yo creo que la parte más importante, compañeros, está aquí, en una disyuntiva que ustedes tendrán que definir entre hacer un proyecto de investigación o hacer un proyecto de investigación, es decir, plantear una pregunta de investigación, quizás con unos supuestos o una hipótesis susceptible de ser probada para desecharla o aprobarla, o hacemos un proyecto de intervención en el que implica que nosotros hacemos un diagnóstico de las situaciones contextuales para conocer las problemáticas o necesidades que se requieren en ese contexto y a partir de ahí definir acciones para poder atender esas necesidades y esas problemáticas. Si nosotros nos vamos por el proyecto de intervención, entonces tenemos que llevar a cabo acciones y evaluar si esas acciones permitieron superar las problemáticas o necesidades. O simplemente nos quedamos en el nivel de investigación, donde nosotros damos respuesta a nuestra pregunta de investigación, probamos nuestros supuestos o hipótesis y hacemos la redacción de un informe final. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que el proyecto, hay muchas, pero de manera momentánea, una que les planteo. El proyecto de investigación se queda a un nivel de dar respuesta a la pregunta de investigación o probar la hipótesis. El proyecto de intervención no solo demuestra el origen de las problemáticas o necesidades, sino además se atreve a decir con qué acciones se pueden atender, se llevan a cabo las acciones y se evalúan y entonces damos cuenta en un informe final del trabajo de si lo que nosotros realizamos como un proyecto participativo fue benéfico o aportó algo para atender las necesidades de nuestro contexto. El tercer elemento, después de la disyuntiva entre proyecto de investigación o proyecto de intervención, les pediría que contemplaran un elemento que es importante. Permítanme ver si puedo escribir aquí. El elemento es, digamos, prevenir si la pregunta de investigación o el proyecto de investigación que estamos planteando que estaremos planteando en esta semana es viable. ¿Qué significa esto? Asegurarnos que si yo planteo una pregunta, no solo sea pertinente y no solo sea importante y contribuya a la sociedad, al conocimiento y a otros elementos del contexto, sino que esa pregunta es susceptible de ser llevada a cabo. Porque a menudo nos encontramos trabajos donde son muy buenos como propuestas, pero resulta que después tiene problemas para acceder a la información, que es una de las limitaciones que tienen los trabajos. O no es viable porque me meto en problemas porque le voy a preguntar cuestiones o información muy sensible a mis autoridades o a los grupos con los que voy a trabajar. O no es viable porque los padres de familia ya no quieren participar y entonces hasta ahí se limita mi investigación.
quizás no es viable porque los gastos que voy a hacer son muy excesivos y entonces no tengo para ello. O los traslados que voy a realizar también son eh, también agotadores o implican mucho tiempo. Entonces yo les pido que contemplen tres elementos. Si se van por un proyecto de investigación o proyecto de intervención. Y además, si lo que ustedes plantean verdaderamente es viable de llevarse a cabo. A partir de ello, espero haber apoyado un poco para que ustedes le den claridad y manifiesten finalmente su propuesta de objeto de investigación. Reciban mis saludos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.